Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente, disculpen esta interrupción, aleluya. Siempre sucede, amén. Ah, Nuevamente es oposición de Satanás que no quiere que el pueblo de Dios conozca estas verdades, amén. Pero vamos a continuar, amén. Vamos a iniciar nuevamente, amén. Esta es nuestra parte 3 del capítulo 2 de Gálatas, el cual hemos estado estudiando verso por verso, amén. Y nuevamente, el día de hoy te voy a presentar más pruebas que me van a respaldar lo que he estado diciendo por mucho tiempo, que las escrituras se han torcido y malinterpretado. Amén. Ya la semana pasada, o más bien el domingo pasado, estuvimos esclareciendo una de las frases más incomprendibles y más malinterpretada en la historia del cristianismo, que es la frase de las obras de la ley, que automáticamente en el pensamiento cristiano se cree que son la obediencia a los mandamientos de Dios dados a través de Moisés, pero pudimos ver a base de pruebas que no es así, no se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino más bien se está refiriendo a mandamientos de hombres que han sido agregados. Amén, gloria al nombre del Señor. Y también hablamos de lo que es la ley oral. Amén, realmente esto es algo que se desconoce de su existencia en el cristianismo. Oiga, Pablo, como buen fariseo, hermano, él conocía y estudiaba incluso esta ley oral, porque es lo que enseñaban los fariseos, incluso actualmente aún los rabinos enseñan mucho acerca de esta ley oral. Vimos el domingo pasado que enseñan mucho de lo que es el Talmud, que es la composición de lo que es la Mishnah, la Gemara, amén, libros de tradiciones judías. Nuevamente, esto es algo que se desconoce totalmente en el cristianismo, aleluya, pero existe. Y entonces, al ignorar la existencia de estos libros de tradiciones, hermano, pues se termina por malinterpretar las palabras del apóstol Pablo, amén, porque Pablo muchas veces cuando él hablaba y decía ley, no siempre se dirigía a la ley escrita, sino a veces se dirigía a esa ley oral, porque para un rabino, mano, para un fariseo, ponían al mismo nivel la ley oral con la ley escrita, con la Torah. Incluso muchos rabinos le llaman igualmente Torah, amén. Pero nosotros vamos a ver en las escrituras qué nos dice acerca de esta ley oral, amén, esta tradición oral. Porque si la escritura, la ley escrita, la Torah nos dice algo acerca de esa ley oral, pues a nosotros no nos queda otra más que también obedecer lo que diga ahí, amén. Pero primero tenemos que estar seguros de que eso es así. ¿Y qué testimonio tenemos de la escritura? Bueno, Deuteronomio capítulo 12 verso 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Oiga, ahí está. Solamente lo que Dios ordenó, y ahí da la orden de que nada se tiene que añadir y nada se le tiene que quitar. Amén. Y como vimos, esta tradición oral, hermano, esta fue agregada. Amén. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Verso 3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora ve lo que también ordenó Dios a través de Moisés.
Deuteronomio 27, verso 1. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Verso 2 dice, el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Oiga, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás, nuevamente lo dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, aquí tenemos esto muy claramente, que dice que todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés que hiciera con todas las palabras que le dio? Escríbelas. ¿Amén? O sea que todo se escribió. Entonces aquí vemos que el tema de la ley oral se empieza a tambalear un poquito. ¿Ya? Vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés una vez que cruzó el Jordán. Josué 8:30. Vamos a ver si Josué obedeció al mandato del Señor a través de Moisés o qué fue lo que hizo. Gálatas 8:30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Verso 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Pero aquí está lo importante. Dice que ahí escribió sobre las piedras tal y como Moisés había ordenado. Amén. Dice el verso 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Verso 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellas. Entonces, como pudimos leer aquí, ¿es contundente o no es contundente este versículo? Entonces, ¿Dios les dio otra ley oral que no se escribió o qué? No. Esta escritura nos dice que no. Esta escritura nos dice que todo se escribió. Amén. Todo se escribió. ¿Y qué dice la historia del pueblo de Israel conforme a esto? Segunda de Reyes 17:37. Dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito. Oiga, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios. Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según lo hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Pero vamos a seguir leyendo. Amén. Segunda Reyes 22:8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo
y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, verso 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, ¿te das cuenta? ¿La historia cambia o no cambia? Pues no cambia. ¿Qué dicen los profetas con respecto a la ley escrita? Vamos a ver. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Y cómo es que se sirve al Señor? ¿Cómo es que se sirve a Jehová? De acuerdo a Él. Pues ¿cómo? Pues obedeciendo, hermano, obedeciendo lo que está escrito. Así se sirve al Señor. Pero ahora vamos a leer lo que dice Ezequiel 20. Hermano, ahí nos va a dar una gran bendición el leer esta palabra en Ezequiel 20, capítulo 5 en adelante. Dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Verso 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga nada más. Verso 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Te das cuenta para qué sirve el día de reposo? Dice que es señal entre nosotros y nuestro Dios. Dice, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, ¿se da cuenta cómo esto es contrario a lo que se nos ha enseñado, hermano? A nosotros se nos ha enseñado que ya no tenemos que cumplir los mandamientos de Dios dados a Moisés. Y aquí Dios mismo dice que el hombre que los cumpliera va a vivir. Pero continuemos, dice, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras.
¿Por qué? Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes. Oiga, pero no se está refiriendo a que no guardaran las leyes que les había dado a través de Moisés. No. Dice, ni os contaminéis con sus ídolos. ¿Por qué? Porque ellos adoptaron sus propias leyes, no las leyes del Señor. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras. Verso 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal, nuevamente lo dice, sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, lo repite 3 veces. El hombre que los cumpliere vivirá. Dice, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los disiparía por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Pero ve lo que dice el verso 25, hermano. Dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El profeta Ezequiel está haciendo un recuento de la historia y vemos que está hablando de 2 tipos de leyes. Las que yo te doy, dice el Señor, te van a producir vida. Pero como no las quisiste, te voy a dar otras leyes que será una letra que te va a matar. ¿A qué se está refiriendo? A las leyes de los hombres, a las leyes de las naciones. Ese ha sido el ayo que vamos a estudiar más adelante. Ese ha sido el ayo que nos ha llevado a Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está, ¿con quién se va a hacer el nuevo pacto, hermano? Porque actualmente pues se nos enseña que, que el nuevo pacto es con la iglesia de Cristo. Y que ya Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Tiene parte en el antiguo pacto, pero ya en el nuevo pacto ya no. Aquí dice claro que el nuevo pacto, dice, va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ah, caray, aquí no aparece la iglesia. Sí, y también está en Hebreos 8. Lo puedes buscar ahí. Amén. Entonces, se hace mucho énfasis en la teología cristiana en el nuevo pacto, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ya no debemos guardar la ley de Moisés porque estamos bajo el nuevo pacto. Pero para empezar, como ya vimos, ¿con quién exclusivamente se va a hacer este nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. 2 pueblos, de 2 pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y quién es la casa de Israel? Bueno, ya aprendimos, hermano, ya aprendimos que son las 10 tribus que se perdieron y que se hicieron gentiles. Lo ruama, no me compadeceré más de la casa de Israel. Lo ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ¿sí? En el libro de Oseas. Entonces, y con esta casa de Israel, que es el reino del norte, que se perdió entre las naciones, con este va a ser un nuevo pacto. ¿Y con quién más? Con la casa de Judá, que fueron los que regresaron y permanecieron hasta hoy en su propia tierra. Amén. La parábola del hijo pródigo, ¿sí? Ahí está representada. El hijo menor se fue a una provincia extraña y dice, no pasa nada, aquí estoy en la gracia, aquí estoy comiendo con los puercos, y al fin vuelve en sí, decide regresar a casa de su padre. Dice que aún cuando él estaba lejos, dice que su padre corre hacia él y se echa a su cuello. ¿Y a quién representará este hijo pródigo? Este hijo derrochador, porque eso es lo que significa pródigo. ¿A quién representará? Bueno, representa a la mitad de gentiles
que han de retornar, representa a Efraín, representa a las 10 tribus en el exilio, que cuando regresa, el hermano mayor se pone celoso. ¿Y a quién representa este hermano mayor? Representa a la casa de Judá, ¿sí? El hijo mayor, y este le dice al padre, y el padre dice, este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Se había perdido, pero es hallado. Es necesario hacer fiesta, ¿sí? Pero vamos a continuar con la palabra en Jeremías 31-32 acerca del nuevo pacto. Dice que va a ser este nuevo pacto, pero no va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿cuál fue el pacto que les dio al sacarlos de Egipto? ¿Cuál fue el pacto? Piensen esto. ¿Cuál fue el pacto que les dio al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto? Bueno, el pacto de la Torá, en el Sinaí. ¿Y será que había algún problema con el pacto? No. De hecho, el problema eran los destinatarios, como lo vamos a poder ver a continuación. El problema era con ellos. El problema estaba en su corazón porque tenían un corazón de piedra. Entonces el Señor tuvo que hacer un cambio en el corazón. Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que si tú eres un creyente del nuevo pacto, esto es lo que tiene que suceder en tu vida. ¿Estás en el nuevo pacto? Para eso hay dos condiciones. Primero, tienes que ser de uno de estas dos casas, de la casa de Israel o de la casa de Judá. Tienes que pertenecer a una de esas dos casas, no hay otra manera. Número dos, su ley tiene que estar en tu mente y escrita en tu corazón. Porque no es como se nos ha enseñado, hermano, en la teología cristiana. Definitivamente no. No lo han enseñado por mucho tiempo, pero no es así. Que se nos ha enseñado que el antiguo pacto fue para Israel y que ya el nuevo pacto es para la iglesia y que Israel ya no tiene parte en este nuevo pacto, pero según lo que leímos en Jeremías 31-31, este nuevo pacto continúa siendo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y de hecho, como ya mencioné anteriormente, la palabra iglesia ni siquiera aparece en el texto de Jeremías 31. Y no solamente no aparece aquí, sino tampoco aparece en el texto que habla de este nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Es Hebreo 8:8. Aquí está, te lo puse aquí, mira. Dice, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está. Solo aparece la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no aparece la iglesia. Y de hecho, en las traducciones actuales que tenemos de las Escrituras, tanto en inglés como en español, aparece como nuevo pacto. Tú lo lees en tu versión Reina Valera y ahí aparece como nuevo pacto. También en la versión en inglés, también aparece como nuevo pacto. ¿Ya? Pero en el original texto hebreo, de hecho, la palabra utilizada para nuevo viene de la raíz de la palabra hebrea H2318, que es la palabra Hadash, que significa renovar. Entonces, en vez de traducirlo como nuevo pacto, sería más correctamente traducirlo como pacto renovado, porque es hecho con los mismos destinatarios con quien fue hecho el primer pacto, como pudimos leer anteriormente en Jeremías y en Hechos. Amén. Dice Pablo en Romanos 3:4, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y esto Pablo lo cita del Salmo 51, verso 4, hermano. Dice, contra ti he pecado, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ven? Todos pecamos, todos nos alteramos, todos nos diluimos las instrucciones divinas, ¿sí? Porque la mayor parte de las personas, hermano, está buscando no cómo poderse santificar cada día más, sino está buscando qué más se le permite hacer
en cuanto a pecar, ¿ya? Entonces, así que esta es la causa de la hipocresía de la época de Pedro. ¿Sí? Recuerden lo que vimos el domingo. Pero de repente, Pedro cuando fue confrontado, hermano, más bien, cuando llegan estos de Judea, cuando Pedro está comiendo ahí con los gentiles, que nuevamente repito, no estaba comiendo carnitas michoacanas, ni camarones al mojo de ajo, como se nos ha enseñado, no. Simplemente estaba comiendo con gentiles, pero él estaba obedeciendo todavía el mandamiento de Dios dado en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Amén. En cuanto a las leyes alimenticias. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos que Pedro aquí, hermano, cuando llegan estos de Judea, dice que se apartó de de estar en la mesa con esos gentiles, como si no estuviera participando con ellos. Amén. O sea que él de repente no supo a quién obedecer. Él como que dijo, ¿obedezco a Dios o obedezco a los hombres? Y pues vemos que la regó. Vemos que se equivocó. Amén. Pero vamos volviendo a Gálatas. Entonces, ¿quedó claro qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son las tradiciones orales rabínicas que son mandamientos de hombres. Entonces, ya podemos entender lo que leímos en Gálatas 2:16. Dice, entonces no somos justificados por esas leyes orales rabínicas, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, tenemos que examinar a quién fue fiel Jesucristo. Él fue fiel a la Torá escrita y no a la ley oral de los rabinos. Amén. Aquí ya, hermano, aquí ya podemos entender claramente esta palabra, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a poder entender las palabras más complicadas de la carta a los Gálatas. Gálatas 2:17 continúa diciendo, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Aquí lo que Pablo está diciendo es que ya entendimos que se trata de ser fiel a Cristo, a la fe que Él tuvo y no a las obras de la ley, que son las leyes de los hombres, que es lo que estaba haciendo Pedro, ¿sí? Él en ese momento que se tambaleó estaba obedeciendo más a las leyes de los hombres, a los mandamientos de los hombres. Entonces, Jesús vino a cumplir esa función. Para eso vino Cristo, a poner por los suelos esas leyes rabínicas, esos mandamientos de hombres que eran tomados como si hubieran sido mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió que haya venido a rescatarnos de este sistema de leyes rabínicas si nuevamente nos volvemos a obedecer esos mandamientos de hombres? Entonces, por eso dice, en ninguna manera, ¿ya? En ninguna manera, porque si a eso vino Jesús, hermano, a derribar no la ley de Dios dada a Moisés como se nos ha enseñado, sino a derribar esas leyes rabínicas, esas leyes orales, esos mandamientos de hombres, y que solamente fuera establecido los mandamientos dados por Dios, que quedaron escritos. Amén. A eso se refiere. Entonces te puedes dar cuenta cómo se han torcido y cómo se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Amén. Esto no es algo que yo me estoy inventando, hermano. Simplemente el que se ha ignorado la existencia de estas leyes orales es lo que ha causado toda esta malinterpretación de las palabras del apóstol Pablo. Amén. No en nombre del Señor, pero continúa diciendo Gálatas 2:18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo ya decidí renunciar a estas leyes de los hombres, y si otra vez vuelvo a someterme a ellas, ahora sí me hago transgresor. Porque puedes hacerlo por ignorancia, pero ahora que ya lo sabes y deliberadamente te vuelves a someter, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Es como, por ejemplo, la otra vez alguien me preguntó, oiga, pero usted inició en el catolicismo, ¿por qué no regresa al catolicismo? ¿Por qué no regresa a congregarse a una iglesia católica? No puedo, porque a mí se me enseñó por muchos años, hermanos, se me enseñó mandamientos de hombres, que los mandamientos de hombres dicen que era correcto postrarse delante de un ídolo, de una imagen y adorarlo como si fuera Dios. Eso fue lo que se me enseñó. Ahora, eso no es lo que está escrito en la Biblia.
en la palabra de Dios. Eso no está escrito. Está escrito todo lo contrario, de hecho. No te inclinarás a dioses ajenos. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es lo que está escrito. Contrario a lo que se enseña. Entonces, si antes lo hacía, si antes llegaba y me postraba delante de esos ídolos, de esas imágenes, hermano, en ignorancia, pero cuando Dios, en su infinita misericordia, me abrió los ojos y pude conocer su verdad, entonces ahora no puedo regresar a hacer lo mismo que hacía antes. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ya? Transgresor me hago. Entonces, al ir escudriñando, al ir leyendo la instrucción de Dios, la palabra de Dios, hermano, el Señor te va mostrando nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas. Amén. Y hermano, ahora me encuentro en otra situación. Por mucho tiempo se me enseñó que los mandamientos de Dios dados a Moisés ya no se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios se equivocó. Dios cometió errores. Ya lo que un día salió de su boca, pues ya no tiene ningún valor, ya es basura. Tírenlo a la basura, ya no sirve. Solamente porque no han podido arrancar lo que es el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. De otra manera lo hubieran hecho, hermano. Al cabo, ya no sirve para nada. Pero cuando Dios en su infinita misericordia nuevamente, me abrió los ojos del entendimiento y pude entender que, no, espérate. Dios es perfecto. Dice su palabra que Dios es perfecto. Dice su palabra que Él no se equivoca ni comete errores y que su palabra permanece para siempre. Que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces lo que un día salió de su boca es de gran valor y nada es de desecharse. Entonces todas son válidas. Claro que son válidas. Porque como hombre nos podemos equivocar, pero Dios no es hombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, hermano, al darme cuenta que estaba quebrantando todos los mandamientos, o no todos, pero en su mayor parte, los mandamientos de Dios, en cuanto, por ejemplo, a las leyes alimenticias. ¿Y qué hay que hacer? Volverse a lo que está escrito. Fue lo que dijo Jesús. Arrepentíos. O sea, regresen a obedecer lo que está escrito. Amén. Entonces, pues ahora ya no puedo nuevamente hacer lo que hacía antes. Ya no puedo quebrantar el día de reposo establecido por Dios por estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Porque el mandamiento original de Dios en cuanto al día de reposo es el séptimo día. Y los hombres dieron el mandamiento de que fuera el primer día de la semana. Entonces, ya no puedo volverme a esas cosas. Antes, si lo hacía en ignorancia, no me era contado como pecado. Pero si ahora ya lo sé y decido ahora desechar el mandamiento de Dios en cuanto al día de reposo y decido obedecer el mandamiento de un hombre en cuanto al día de reposo, que ya no es el séptimo día, sino ahora es el primer día de la semana, transgresor me hago, dice ahí. ¿Ya? Gálatas 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Es a lo que me refería hace un momento. Pablo, como buen fariseo, aquí no nos dice, porque si yo por la ley oral, no nos dice, soy muerto para la ley. ¿Sí? La ley escrita, o sea, no lo menciona. ¿Por qué? Porque para un fariseo, hermano, estas leyes, la ley oral y la ley escrita, la Torah escrita, estaban al mismo nivel. Nuevamente repito, incluso le llaman Torah también. Entonces, por eso Pablo, aquí pareciera que él mismo, que él mismo ni él mismo se entiende, pues. Amén. Si se desconoce todo esto acerca de la ley oral. Pero si tienes el entendimiento de
¿qué es la ley oral? Entonces vas a poder entender esta palabra. Dice, porque yo por la ley escrita, por la Torah escrita, soy muerto para la ley oral, para los mandamientos de los hombres, a fin de vivir para Dios. Ahora sí, ya con lo aprendido, ya debemos tener bastante idea de lo que está hablando Pablo aquí. Porque mira, si se refiriera a la misma ley escrita, ¿cómo podrías entender este verso aquí? Porque yo por la ley escrita, o sea, por la Torah, soy muerto para la ley escrita para la Torah. O sea, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Pero si lo entiendes con el verdadero entendimiento, entonces, hermano, está fácil de identificar. Porque yo por la ley escrita de Dios, la que le dio a Moisés, soy muerto para la ley de los hombres, para los mandamientos de los hombres, para la ley oral, para la tradición oral, a fin de vivir para Dios. ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuál es el problema de no conocer todos estos aspectos de la ley oral? Que cuando Pablo menciona la palabra ley, automáticamente pensamos que se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, a la ley escrita, pero vamos a ver en las escrituras que cuando Pablo la menciona, no necesariamente está hablando de la ley de Moisés. Un ejemplo, Mateo 5:43, dice el Señor Jesús, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Oiga, si tú analizas este texto, amarás a tu prójimo, eso sí está escrito en la ley escrita, está de hecho en Levítico. Pero, y aborrecerás a tu enemigo, ¿será que esto aparece en la ley escrita? No, mi hermano. No aparece en la ley escrita, pero sí aparece en la tradición oral, en estos mandamientos de hombres, ahí sí aparecen en el Talmud, ¿ya? Vemos que cuando Jesús decía algo, no siempre estaba refiriéndose a la ley escrita, él citaba ambas. Y si tú no conoces estos términos, pues te va a causar gran confusión, porque en el tiempo de Jesús aún se enseñaba también la ley oral en las sinagogas, aún se sigue enseñando, ¿sí? Se sigue enseñando todavía actualmente. Pedro dijo, segunda de Pedro 3:15, para que te des cuenta, aquí está la prueba que nos indica que verdaderamente las palabras del apóstol Pablo se han terminado torciendo y ahí nos da la razón por qué. Dice, segunda de Pedro 3:15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los que tuercen las palabras del apóstol Pablo? Los indoctos e inconstantes. ¿Qué es una persona indocta? Es una persona no instruida. Es una persona ignorante en la doctrina de la ley escrita y de la ley oral. Entonces, cuando tú escuchas un pasaje como esto sin entender la terminología que ellos tenían, pues te causa contradicción y mal entendimiento de las escrituras, y entonces se termina torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo no es algo que uno está inventando? Está escrito, pues. Está escrito ahí. Amén. Ahora sí leemos nuevamente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí vemos que está hablando de las leyes, ¿va? O de una sola ley. Está hablando de dos leyes. ¿Por cuál ley soy muerto para la ley? Por la ley escrita soy muerto para la ley oral a fin de vivir como Dios. ¿Y cómo dijo Dios que íbamos a vivir? Lo que leímos en Ezequiel 20. Haciendo sus mandamientos, ¿verdad? Guardando su ley. El hombre que hiciere estos vivirá, ¿sí? Si queremos vivir, tenemos que guardar los mandamientos que Dios dio, no los mandamientos de los hombres. Yo por la ley de Dios, por la ley que dio Dios, soy
muerto para la ley de los hombres a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Ahora sí podemos entender claramente, con este entendimiento que ya tenemos, podemos entender claramente las palabras del apóstol Pablo. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, yo tengo la misma fe del Hijo de Dios. ¿Y a quién le fue fiel el Hijo de Dios? ¿A qué le tuvo fidelidad el Hijo de Dios? A la palabra de Dios, a la Torá escrita. Entonces, mi fe es la del Hijo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y aquí también, hermano, esto, si no se tiene este entendimiento, hermano, porque este verso es el que a mí me dieron, hermano. Este verso es el que a mí me dieron el último día que asistí a la iglesia que asistía. Dijo, no, es que tú estás desechando la gracia de Dios por seguir la ley. No, yo no estoy desechando a Cristo. Si yo sin Cristo no soy nada. Si Cristo es mi Salvador, ¿cómo lo voy a desechar? Pues aquí el verso dice que sí. Sí, parece que sí, pero porque se está malinterpretando. Porque no se sabe a qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley oral. Entonces Cristo nos vino a sacar de esa ley, nos vino a redimir de esa ley, pues todos estábamos bajo ese pecado, haciendo mandamientos de hombres. Y dime si no es así, hermano. Dime si no es así, si no estamos obedeciendo mandamientos de hombres. Actualmente, hermano, en el cristianismo, la mayoría del pueblo cristiano, estamos en meses claves, hermano. Se acerca diciembre. Se acerca la fiesta pagana de la Navidad. Discúlpame que le diga pagana, pero es que la verdad es una fiesta pagana. ¿Sí? En los que muchos cristianos alrededor del mundo se envuelven en esas fiestas paganas pensando que verdaderamente fue Dios el que ordenó celebrar esas fiestas. Pero no es así, hermano. Si tú buscas en la historia, ¿quién nació el 25 de diciembre? El dios Tamuz, el hijo de Nimrod con su madre Semiramis. El 25 de diciembre nació Tamuz. Y de ahí se cristianizó. ¿Por quién? ¿Por la primera iglesia? ¿Los primeros discípulos de Cristo? No. Por el Imperio Romano. El Imperio Romano, hermano, tomó el control en el siglo III con Constantino. Amén. En el concilio de Nicea en el año 325. Ahí, hermano, se terminaron imponiendo muchas cosas. La celebración de Navidad, hermano. La celebración de la fiesta pagana de Año Nuevo. También mucha gente en el pueblo cristiano ignora todo eso. Amén. Y de hecho estoy trabajando en un estudio acerca de la Navidad y de la fiesta pagana de Año Nuevo. Amén. Porque en realidad el Año Nuevo, según la Biblia, no es el 1 de enero. No es el 1 de enero, hermano. Porque resulta que la Biblia no está basada en el calendario que nos dio el Papa Gregorio. ¿Sí? 1582. No está basada a ese calendario que nos dio el Papa Gregorio, hermano. Está basada en el calendario bíblico. Y en el calendario bíblico, Éxodo 12, ahí dice, este será el principio de los meses del año, el primero de los meses del año para vosotros, que es el mes de Abib. El mes de Abib sucede entre marzo y abril, no en enero. Y entonces, ¿a quién se celebra el 1 de enero? Bueno, a eso le tendríamos que preguntar al Imperio Romano. ¿A quién celebra el Imperio Romano el 1 de enero? Y es al dios Jano. Tú mismo busca en Google. Solo mete ahí dios Jano y te va a aparecer. ¿Quién es? Es un dios con rostro enfrente y rostro por detrás. Un dios pagano, hermano. Un dios pagano. Amén. No te voy a hablar mucho de eso. Amén. Pero a lo que voy es que nosotros no tenemos que estar obedeciendo mandamientos de hombres, sino tenemos que volver a lo que está escrito, volver a las sendas antiguas.
Amén. Ahora, solo imagínate qué pasaría si se ignora la existencia de esta ley oral en el cristianismo. Como pudimos ver claramente, el apóstol Pablo, como fariseo, a veces se refiere a la ley escrita y le llama ley solamente. Al igual que cuando se refiere a la ley oral, también le llama ley solamente. Entonces, si se ignora la existencia de la ley oral, se terminaría interpretando de la manera que el cristianismo ha interpretado las palabras del apóstol Pablo por muchos años, que es incorrectamente, que es de la siguiente manera. Oiga, así como se nos ha enseñado en el cristianismo, se entendería de esta manera. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, la ley de Dios dada a Moisés fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así se entiende en el cristianismo. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, la correcta interpretación, ya conociendo la existencia de la ley oral, sería la siguiente. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley oral o leyes y mandamientos de hombres fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta? Como hay mucha diferencia, entonces ya conociendo la existencia de esta ley oral, ya fácilmente podemos interpretar correctamente los demás textos bíblicos que se han torcido y que se han malinterpretado, hermano, en el cristianismo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y ya sabemos qué son las obras de la ley, no son los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino que son las leyes orales o leyes y mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y a qué fue fiel Jesucristo? A la ley escrita. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nuevamente, que son las leyes orales y mandamientos de hombres, nadie será justificado. ¿Sí? Porque si fuera que la frase de las obras de la ley se refiere a la ley escrita, o sea, la ley de Dios dada a Moisés, como se malinterpreta en el cristianismo, entonces Pablo se estaría contradiciendo él mismo cuando él dijo en Romanos 2:13, mira lo que dijo Pablo en Romanos 2:13, dice, acuérdate lo que acabamos de leer en Gálatas 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero aquí en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, sería como que el apóstol Pablo nos está diciendo en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado delante de Dios por obedecer la ley de Dios dada a Moisés. Pero en Romanos 2:13 nos dice que no son los hacedores de la ley de Dios dada a Moisés los que serán justificados delante de Dios. ¿Sí? Nos dice nos dice que son los hacedores de la ley de Dios dada a Moisés los que van a ser justificados delante de Dios. O sea, es como que, Pablo, ponte de acuerdo, por favor, porque tú mismo te estás contradiciendo, ¿ya? Pero no es así, hermano. Pablo era un hombre cuerdo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero esto que leemos en Romanos 13 no solamente lo dijo el apóstol Pablo, sino que también el apóstol Santiago. O sea, ya serían... Pablo estaría hablando ya en contra de otro apóstol. ¿Ya? Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, ahora ya sabiendo que esta frase que menciona el apóstol Pablo de las obras de la ley, no se refiere a los mandamientos escritos de Dios dados en la ley de Moisés, sino que se refiere a los mandamientos dados por hombres, esto tiene grandes implicaciones. ¿Por qué? Porque viene a cambiar todo el entendimiento que se ha tenido de las escrituras. Como por ejemplo, ahora este nuevo entendimiento de saber qué verdaderamente son las obras de la ley, esto va a entrar en total desacuerdo con la forma en que se había interpretado la frase de porque ya no estamos bajo la ley.
sino bajo la gracia, de Romanos 6:14, la cual vamos a estar aprendiendo cuando estudiemos esa carta de Romanos, hermano, cuál es la verdadera interpretación de esta frase. Esta interpretación que no va a estar en desacuerdo con las demás frases del apóstol Pablo y con toda la escritura, sino que va a estar en un total acuerdo, en una total armonía. Y esto nos deja saber que verdaderamente se han estado torciendo y malinterpretando las escrituras por vivir en ignorancia. ¿Ya? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, por ignorante, por ignorancia, hermano. Aquí dice mi pueblo, o sea, los que creen en mí. No se está refiriendo a los impíos, hermano. A los que asisten a las sinagogas, o sea, a los que asisten a las iglesias. No se está dirigiendo a paganos que no les interesa saber de Dios, no. Pero su pueblo, dice, es destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por vivir en ignorancia. ¿Y cómo se puede vencer la ignorancia? Escudriñando las escrituras. Amén. Vamos a ir a Jeremías 4:22. Dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Gloria al nombre del Señor. Y ahora ya teniendo esta verdadera interpretación de estas frases del apóstol Pablo, esto nos tiene que dirigir, hermano. Si verdaderamente tú has entendido esto te tiene que dirigir a tomar una decisión poderosa en tu vida, a hacer cambios. Y como los cambios que tuvimos que hacer cuando el Señor nos reveló acerca de adorar ídolos e imágenes, ¿sí? que es pecado, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tirar todo eso a la basura. Al menos es lo que yo hice. Tirar todo eso a la basura y obedecer a Dios. Pues lo mismo tenemos que hacer ahora nuevamente. Así que ahora sí, ya queda derribada esa errónea interpretación por parte del cristianismo que se le había dado a este capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pero vamos a continuar con los demás capítulos siguientes, los cuales también, al igual que este, están llenos de erróneas interpretaciones como estas que vimos en este capítulo 2. ¿Ven? Y aquí termina el estudio de este capítulo 2. Aleluya. Te lo di en 3 partes, hermano, porque yo sé que hay mucha información nueva que tal vez nunca habías escuchado. Amén. Y de modo que lo digieras de una manera correcta y lo puedas entender, hermano. Aleluya. Por eso te lo di en 3 secciones. Amén. Ya los próximos capítulos ya van a ser más fáciles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta noche, esto es todo. Este es el estudio de esta noche. Yo espero que te haya sido de bendición, hermano, que hayas entendido. Pero si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Aquí está mi información. Y si estás en el área de Echo Park, esos estudios, hermano, los hacemos los domingos a partir de las 12 del día. Los lunes tenemos estudio bíblico también a las 7:30. Los viernes estudios bíblicos para niños a las 7:30. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Amén. Agradezco a todos y cada uno de los hermanos y amigos. Hermano Sergio, el Señor te bendiga. Cachán, que Dios te bendiga también. Y a cada uno de los hermanos que se estará conectando, que estará viendo este video más adelante. Es todo por hoy. Les deseo que pasen una feliz noche, que el Señor los bendiga. Y primeramente Dios, estaremos escuchándonos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones a Dios.